Y pues es un placer haber sido invitado aquí al Instituto de las Américas para hablar pues justamente de COVID. El pasado, el presente y el futuro de la epidemia de COVID-19 en América Latina. En esta parte de mi charla, porque en realidad se está comparando y haciendo un diálogo con la situación y los componentes de la epidemia en África, pues yo presento la de América Latina, y especialmente porque hay muchas cosas que aprender mutuamente entre estas dos regiones del mundo y adicionalmente lo que pueden aportar para la misma mitigación de la pandemia alrededor del mundo. Creo que la situación particular de América Latina, al ser una de las regiones más afectadas por la COVID-19, podemos aportar de la experiencia que tuvimos en cada uno de los países, por qué ocurrieron algunas diferencias entre ellos, y creo que dentro de mi exposición básicamente nos concentramos en mostrar cómo a las medidas que se han venido tomando para el control epidémico, los que llamamos las medidas no farmacológicas, pues fueron muy similares en los diferentes países. Básicamente los confinamientos, los cierres de fronteras, cierres de colegios, restricción de la movilidad, pero a pesar de eso, los resultados son disímiles, y entonces vale la pregunta, o vale la pena preguntarnos mejor qué pasó, por qué hay diferencia entre uno y otro, y dentro de la misma discusión que se ha generado en la conferencia de hoy, está justamente la pregunta si los momentos en que se tomaron las medidas fueron los correctos, la duración de las mismas, por qué ocurrió los fenómenos de diferentes en los indicadores, especialmente en Perú, en Brasil, en Argentina, en México o la misma Colombia. Creo que acá es importante tener en cuenta que desafortunadamente también las condiciones sociales, económicas y culturales de cada país y de cada región son diferentes, también las condiciones de la misma población. Con Emanuel usamos las palabras, por ejemplo, si las personas jóvenes o el hecho de que en África haya personas más jóvenes sea una diferencia importante con América Latina. Creo que en general las medidas se tomaron pues, de forma correcta, pero mantenerlas ha sido muy difícil por las situaciones económicas y también razones, como he dicho ya, políticas y culturales. Es claro, por ejemplo, que en Brasil hubo una diferencia importante en la misma toma de decisiones y la manera como se gestionó la pandemia. También vemos cómo hay diferencias en algunos indicadores entre México, Colombia, Argentina o Chile. Para poner en contexto, hay que tener en cuenta que hay tres indicadores desde mi punto de vista supremamente importantes para seguir la situación epidémica de la COVID-19. Uno es el número de casos, pero ajustado por millón de habitantes. El segundo es el número de personas fallecidas por millón de habitantes. Y el tercero, que probablemente desde mi punto de vista es el más importante, es el número o el exceso de mortalidad, que aunque es tardío, pues realmente muestra realmente cuál ha sido el impacto de la pandemia. En este sentido vemos cómo, por ejemplo, México ha tenido un número de casos y de muertos disminuido, pero probablemente porque han tenido problemas en el diagnóstico. Cuando vemos y lo comparamos con otros países de la misma región. Finalmente, uno de los puntos importantes en los cuales se ha venido discutiendo en esta mesa redonda fue el papel de las vacunas y la diferencia entre los programas de vacunación, la diferencia entre el acceso a la vacunación, qué tanto la vacunación y otras situaciones particulares para el manejo de la pandemia han empeorado la inequidad, que desde mi punto de vista sí, desafortunadamente el hecho de tener zonas, regiones, tanto África como América Latina, dependientes de tecnología, han hecho que la misma llegada de suministros, inicialmente de tapabocas, luego de reactivos o para el diagnóstico adecuado molecular
o más tardíamente los medicamentos o los ventiladores y actualmente el suministro de vacunas han hecho que probablemente no se evolucione a la misma velocidad que quisiéramos y por lo tanto que hubiéramos logrado un mejor control de la epidemia. Creo que estos son los puntos en los cuales vale la pena resaltar que también la solidaridad y la misma fortalecimiento de sistemas de vigilancia, no solo en las regiones, sino entre países, es lo que permitirá probablemente gestionar en un futuro tanto esta pandemia como otras que puedan venir. Un punto importante es verdad de diferencia entre la situación de Asia y la situación de América, además de las razones culturales, ha sido la experiencia previa que han tenido algunos países asiáticos, especialmente Corea, la misma China, en los casos de SARS del 2002-2003 y luego del MERS en el 2011-2012. Justamente esta experiencia les permitió rápidamente gestionar las medidas de prevención y de contención de la epidemia en algunas de estas regiones. En América desafortunadamente no teníamos experiencia en este tipo de brotes epidémicos respiratorios, a pesar que en el 2009 ocurrió en México la pandemia, o fue el origen de la pandemia de influenza H1N1. Creo que aquí perdimos la oportunidad de haber fortalecido un sistema de vigilancia para la prevención de virus respiratorios como la misma influenza y que hubiera sido bastante útil en este momento para la COVID-19. Sin embargo, hay que decir que América Latina tiene una muy buena experiencia en los programas de vacunación. Creo que la experiencia en cómo se ha gestionado la vacunación y se han logrado limitar brotes basados en gérmenes que o han aparecido nuevos o sencillamente han reaparecido como enfermedades emergentes y reemergentes, el caso del sarampión o el caso de la difteria, y rápidamente han sido controlados, es una de las fortalezas que vale la pena resaltar de los sistemas de salud de América Latina. Creo que esta ventaja puede ser bien utilizada porque justamente también se ha demostrado en COVID-19 que una vez se tienen las vacunas disponibles, rápidamente el acceso a la vacunación y la forma de distribución y de lograr las metas de vacunación se logran rápidamente en los diferentes países de América Latina. Bueno, yo creo que la COVID-19 es un punto importante favorable, especialmente acercó la academia a los políticos. Creo que ha sido fundamental, por lo menos en Colombia. Tuvimos un acercamiento y tuvimos la posibilidad de aconsejar y recomendar desde la academia algunas de las decisiones o la mayoría de las decisiones que se han tomado desde el punto de vista de mitigación de la pandemia. Creo que es importante que estos acercamientos se mantengan en el tiempo, porque muchas veces desde la academia criticamos a los gobiernos, pero no nos ponemos también a la par de cómo ayudar a gestionar mejores decisiones políticas. Y creo que a mi modo de ver, esta fue el gran avance desde cómo la misma universidad, en este caso la Universidad Nacional, pero también otras universidades han participado activamente en la toma de decisiones y se han involucrado en esta toma de decisiones, para bien o para mal, tomando una responsabilidad concomitante con los gobiernos. Creo que esto hay que mantenerlo para otro tipo de situaciones de salud pública, que bien vale la pena desde la academia aportar realmente y estar en la misma mesa, no separados o pensando que alguien lo está haciendo mal o solamente criticando, sino manteniendo cada uno su posición, pero trabajando de la mano.